Acá se desvirtuó completamente. Danilo ahí totalmente ido, con una esvástica en la mano. Y el chabón acá predicando. Acá ven las carpas. Miren cómo está, gente en la calle, todo mal. Mira, acá hay más carpas. Acá hay más carpas. Por ahora, cero gritos. No de pasar un roedor gigante que se metió directamente en una carpa. Apocalipsis ya acá, amigo. El chabón predica y acá están todos los adictos, todo mal. Acá sí hay droga. Es el hecatombe absoluto esto. Emergencia, te predican. Había uno que tiene una esvástica en la mano y mientras se inyectaba fentanilo. Hola amigos, mi nombre es Mauro Albarracín y bienvenidos a un nuevo vlog acá en la ciudad de Los Ángeles, en LA. En el estado de California, y estoy en el downtown de Los Ángeles. Todas las ciudades tienen downtown, es el lugar donde está el centro financiero, los edificios vidriados, todos más o menos grandes, pero todos tienen esto. Y en Los Ángeles se encuentra Skid Row en el downtown. ¿Qué es Skid Row? El Kensington de la costa oeste, el lugar donde hay una epidemia de adictos al fentanilo y gente en situación de calle y delincuencia y todo mal. Hoy en este video vamos a recorrer ese lugar, vamos a dar una vuelta por uno de los lugares más peligrosos de Estados Unidos, a ver qué podemos encontrar, a ver qué tan picante es. Mi nombre es Mauro Albarracín, espero que les guste este vlog. Famoso lugar, el lugar en cuestión, estamos en el auto, miren lo que es, vamos a intentar bajar un poco en algún momento de este viaje, pero ya se empieza a desvirtuar todo. De este lado, zafa, está muy bien, hay uno que otro loco, por ejemplo ahí. Pero ya del lado izquierdo es completamente un desastre. Ahí estamos con las carpas. Miren cómo está, gente en la calle, todo mal. Mira, acá hay más carpas. Acá hay más carpas. Por ahora, cero gritos. No nos gritan nada, pero ven. Hay un auto que puede ser el tranza tranquilamente. Miren lo que es esto, es una locura. Mira. Se ve acá la gente. No, esto es una locura. Largo esto, mirá, de aquel lado tenés más. Miren, de ambos lados. Acá gente fumando un porrito. No, es un barrio completo, mirá, música clásica. ¿Cómo son las carpas? Pleno día, ¿Quieres ver por dentro? Vamos a ver. Vamos a estar este. Familias completas viven ahí, se maquillan las chicas. El contraste con los edificios de atrás es tremendo. Rascacielos de un lado. De ahí tienen como una especie de ayuda social, no sé. ¿Qué venden ahí? Por acá. Acá, mirá. Bueno, todas las secuencias pasan en este lugar, todas, Te quedas 5 minutos y ves una secuencia sí o sí. Pero sí o sí, Una secuencia. Mirá ese, totalmente ido. Con sillón igual, pero es impresionante, como les digo, los edificios atrás. ¿Vieron cómo se está cortando el pelo acá? Es un lugar áspero, sin duda, muy áspero. Bueno, estamos caminando por Skid Row, tranquilo, el lugar más temido por la mayoría de los estadounidenses, creo yo. Inclusive más picante que Kensington. Yo lo que veo acá es un lugar muy picante, lleno de gente en la calle, pero por ahora no veo lo que veía en Kensington. Vamos para allá. No es algo súper agresivo, es gente que está en una pobreza extrema, pero no los veo dado vueltas. Estábamos caminando por esta calle que es conocida por la gente que está en situación de calle, y ustedes traen alimentos para darle a la gente. ¿De por qué les nace hacerlo y qué tipo de personas están acá? A mí me nace hacerlo porque yo ayudo a todas las personas que están en la calle. Ya tengo años entrando a las calles. Todos me dicen el ángel de las calles. Y yo entro a las calles en la noche, a diferentes horas, a ayudar a todos, a darles comida a todos. Todos me quieren en las calles, les doy comida. ¿Qué tipo de gente está acá y por qué calla tantas personas en situación de calle? Todos pierden sus hogares porque hay problemas, muchos problemas con familias, muchos problemas con las drogas, y ellos llegan a la situación que no tienen dónde vivir. Mi parada era ahí, en esa área, ¿puedes ver? Ahí era mi parada, donde yo paraba siempre. Aquí había una tienda hace muchos años. ¿Dónde tiene que seguir la gente si quiere colaborar o seguir su trabajo? Seguir a Little Dreams, el ángel de las calles. @ Little Dreams. Y en Facebook. En Facebook, ok. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Y que muy valorable el trabajo que hacen. Acá parece que es el lugar donde más ayuda dan. Miren la cantidad de ropa que hay en las calles. Se nota que están en sus cabales, que no están en una situación de que se les vaya
la cabeza. Es simplemente gente que está en situación de calle y que te descansan un poquito, pero no es nada grave. Acá se desconcentra un poco, pero siguen, son 5 cuadras para allá, 5 cuadras para allá, y sigue habiendo más personas. Interminable, y aparte gente sonriendo, como que no es un lugar hiperdramático y turbio, es feo, se siente una sensación muy extraña, no hay turbiedad de decir, me la van a poner. Muchas carpas así normales, tiendas como le dicen, ¿no? Acá, Sí. tiendas de campaña en lo que dicen los españoles, y hay muchos que son más sofisticadas, que tienen varios ambientes, por decirlo, unidos y viven capaz de familia y lo ves que se están arreglando. Bueno, ven esos lugares que te dan agua, que hay plantas, son del Estado, y claramente en todos los lugares donde vas hay varios puntos de esos. Cuando te acercás se nota que son personas que ya no están en la droga, pero que estuvieron, y bueno, se encargan ahí de como una presencia del Estado para darles agua y asistencia si es que necesitan ayuda médica, lo que sea, para llamarlo, ¿no? No tiene nada. Es raro que está lleno de plantas, como darle un ambiente más lindo, que no sea tan turbio, pero es medio turbio igual. De los autos le deja comida a la gente de la calle y ve que la gente no es agresiva. Yo veo que eso es lo que noto, que la gente que está acá no es agresiva. En otros barrios, en cualquier parte del mundo, vos sentís la presencia de que te la van a poner. Acá no es así. Un comedor estatal donde está lleno de nenes, y este vidrio hace de censura natural, pero es impresionante cómo le dan de comer a los nenes, todos nenes humildes. Y acá, miren, gente revolviendo la basura. ¿Cómo puede ser, no? Estos apartamentos, mirá, mostrá esto. Estos se llaman proyectos. Son departamentos que construyó alguien, no sé si el Estado o quién, pero el Estado les da vouchers para que puedan pagar lo que es el alquiler de estos departamentos. Entonces la gente está acá porque toda la gente, como ellos, que no tienen trabajo, no tienen comida, lo que sea, están por esta zona. Algunos con casa, otros con carpas en la calle, pero están todos acá cerquitas. Acá la están esperando para abrir el... Está diciendo que le abran. Acaba de pasar un roedor gigante que se metió directamente en una carpa. Bueno, y acá tenemos una compañera acá que está tirando blasfemias hacia diestra y siniestra. Lo que sí hay es una banda sonora espectacular, desde pop hasta música, hay de todo, y cada vez nos metemos más en la boca del lobo, no sé para qué, pero queremos dar una buena vuelta, no queremos... Bueno, acá hay un mercado que, miren, el mercado directamente está en el lado oscuro de la luna. Pero miren, acá hay como locales también normales. La música tiene esto, toda la onda, ¿verdad? Ah, pues están laburando ahí. ¿Ven lo que digo de las bandas sonoras musicales que hay acá? Y acá de repente una bandera palestina de Brasil, de Bolivia. Mucha bandera palestina, ¿verdad? Sector palestino, y este está completamente tirando un flow, unos pasitos. Pueden decir que nada que ver, pero yo siento que esto es como que ponerle en San Telmo, Buenos Aires, un barrio así, pase algo parecido. No sé qué permiten acá, que es rarísimo. Estados Unidos es muy raro. Es loco como de repente se le desconfigura a todo un lugar entero, pero todo mal. Acá están haciendo casas también para meter a toda esta gente, ¿ven? Hay muchos de estos edificios, como que mostramos hace un rato. Miren qué están haciendo acá. Miren, están haciendo las uñas, qué lindo. Qué linda. Lindas nails. ¿Cómo charlan, Qué lugar raro es ese, loco. ¿Lo viste? Vamos a cruzar, hermano. Sí, todo apagado, de película de terror, de que te... Constantine está grabado en San Francisco igual. Qué miedo que me dan estos lugares. Pero más miedo me dio esa rata horripilante, gigante. Qué impune que andaba, loco. Nunca vi una rata tan cómoda en una calle lleno de gente. Imagínense lo que hará, hace lo que quiere esa rata acá. ¿Saben dónde estoy? Fútbol Fans, sí. Hay una rata, más yankee no había, ¿no? Che, están jugando una liga universitaria de fútbol americano. Poner esa casa poronga, dejarnos ver cómo juegan los pibes. Tampoco que queríamos ver el fútbol americano, ¿no? Que tampoco que me moría por ver eso. Acá me explican por qué todos los lugares, todos son secuencia acá. ¿Por qué? No es que no es un lugar feo, hay un Starbucks ahí, vamos a comer un café, algo. Pero todo hay pinta, todo dan vuelta. Vení a comprar un café y uno escuchando hip hop raro, gente en la calle. Mirá el rope que tiene ahí. Ah, no, te come. No. Dejó el perro solo, boludo.
Cuenta la leyenda que son vidrios blindados, blindex. Industria Argentina, pues acá te recontra cagan a tiro. No, mentira, pero es un Starbucks bien raro. Hermano, ¿de dónde sos? De aquí, de Califas, ¿Pero sos mexicano? un poco. Un poco, bien ahí. ¿Qué se consume acá? Mucho más de lo que hay más leche sin saber de la verdadera burbuja. Pero ahí tenés otra cosa, ¿no? Y ahorita estamos agarrando un poco de lo estabilizado de la cerca, ¿Qué es, perdón? de la habilidad. De una guitarra, creo yo. Ah. Ajá, una fuga. Sienten así. ¿Y la pipa para qué es? Viendo dónde lo llega a entender la fuga a la vida. Ok. ¿Yes? Es, hermano. Ok. Que tenga buena semana. Vamos a tomar un café, ¿sabes? Seguimos este vlog del lado B de Los Ángeles en el famoso MacArthur Park. ¿Qué nos dijeron? Andá ahí que esto no va, me dijeron. Y sí, hay unas ardillas que están a 5 minutos de convertirse en rata. Yo no me tiro el pasto ni a palo. Para mí una ardilla es una rata con cola peluda, nada más. Es impresionante, está la familia y a la vez hay faloperos al lado, así, droyonkis. Es como, ya, es como las ardillas, así son los drogadictos acá, ¿viste? Como, sí, déjalo que haga su vida. Con pan, no sé qué. Este está en la peor, pobre chabón. Allá hay un... Ah, no. Sí. Acá vemos que está todo podrido en el parque. Acá se desvirtuó completamente. Y esto es psicodélico, miren esto. Mientras está la gente en la mierda. No, acá se recontra desvirtuó. Es el apocalipsis ya acá, amigo. El chabón predica y acá están todos los adictos, todo mal. Acá sí hay droga. Acá ven. Es el hecatombe acá. Es el hecatombe absoluto esto. Acá pasa emergencia, te predican. Había uno que tiene una esvástica en la mano y mientras se inyectaba fentanilo. Bueno, tuvimos que ir ahí porque había una chica que no le gustaba que estemos grabando y me parece bien. Está en situación de adicción. Pero bueno, acá hay como una feria, ¿ven? Miren ese callejón allá al frente, ¿lo ven? ¿Lo ven ahí? Ahí, mirá. Ahí. Lo que vivimos, como le dije, es el lugar más turbio. Mucha gente habla de Skid Row. La verdad que en Skid Row no sentimos la tensión que hubo en este parque. Yo no sé cómo puede ser que una capital tan importante del mundo se le haya desvirtuado tanto. Porque nosotros somos malos con los latinos, pero en Argentina yo no vi algo así, ¿me entienden? ¿Qué sé yo? La Plaza Constitución es una pelotudez comparado con esto. Por decir una cosa parecida. Y lo más loco es que estamos en el centro. ¿Ven que es el centro de Los Ángeles acá? Con mi familia trato de no hablar de los contenidos porque me da un poco de pudor y tampoco los quiero preocupar, pero estábamos hablando, ¿qué pensará mi vieja cuando se llega a ver donde estuvimos recién? Ya cuando estuvo en Kensington y en Ucrania, entonces no sé qué habrá pensado, no quiero ni saber porque no quiero cagarle la vida, pero imagínate traer a tu mamá acá. Mi mamá es la mujer más turista vainilla que la amo, Ella quiere, como todos, bueno, quiere ir al lugar común, tranquilo, pasarla bien. Pero yo la traigo acá, pobrecita, no me la imagino trayéndola acá, no. Ay, no, te amo, mamá, no, jamás vendrías conmigo algo así porque te amo. A ver, el fentanilo es una droga que se inyecta, por lo que entiendo. Y quedan como así, como re zombie, re dado vuelta, todo doblado. Pero acá veo fentanilo, pero también veo mucho que le dan al pipazo de crack acá full. Esas son las epidemias, eso es lo que más se consume en Los Ángeles. Pipazo, no sé si es cristal o crack, y bueno, el fentanilo es que no sirven para nada ya. Estuvimos en una de las estaciones del centro y estaban bastante pasables el subte, el metro de Los Ángeles, pero nos dijeron, no, tienen que ir a las del downtown, a las del centro, a la 7th Street Metro Station o Central Station de Los Ángeles, en el medio de los edificios básicamente, porque ahí es esa la que va, esa es la isla Maciel de las estaciones de metro de Los Ángeles. Y con lo que estamos viendo en estos días, la verdad que tenemos la vara muy alta de crotez, así que no sé qué puede pasar, pero bueno, estamos yendo caminando, cosa que, mirá, cambiás la cámara y hay alguien en la calle, es un sí o sí. Bueno, estamos en el entrada del metro y miren cómo nos recibe ya toda la bandurria. Metro Center Station. Miren, tiene varios niveles. Tiene uno que pasa por acá arriba, ven, y otro por acá abajo. Pero bastante bien, Vamos a subirnos a alguno, guacho. Olor a porro acá arriba. Vámonos allá. Nunca había algo así, se fume porro adentro de un subte, me encantó. La idea principal era grabar un vlog en el subte porque habíamos visto muchos videos de otros creadores en el que decían, no, el subte es el infierno en este mundo, y la verdad es que
Primero, en términos de eficiencia, anda bastante bien. Igual toque. Algunos tienen aire, otros no. Fuman porro adentro del subte. Sumamos una estrella. Y después, no es tan turbio. Y fuimos a las que nos dijeron, no, es la peor. No pasó nada. Así que bueno, amigos, tremenda experiencia, ¿eh? Qué cosa loca Los Ángeles. Nunca vi algo así. Nunca. Ni en Kensington vi algo parecido. En Kensington era algo raro, pero no sé, acá es como más oscuro. No sé cómo explicarlo. Es tremendo. Lado B, Los Ángeles. Créame, es lo que abunda esto. Uno siempre trata de decir, no hay que generalizar. Al menos en donde anduvimos nosotros es lo que abunda. Todavía no fuimos a los lugares más chetos. Va a haber videos de los lugares más pudientes y ricos de Los Ángeles. Lo vamos a hacer porque también corresponde conocer y quiero conocer, pero quería mostrarles este lado B. No olviden suscribirse, darle like a este video, si les gustó, comentar qué opinan de lo que están viendo. ¿Vieron alguna vez algo así? Y bueno, acerquémonos al millón de suscriptores con tu suscribida, tu like y tu comentario. Siempre sirve un montón. Mi nombre es Mauro Albarracín, gracias Tommy por acompañarme y nos vemos en la próxima con más vlogs de Los Ángeles. Nos vemos en la próxima.